Bueno, shalom, shalom a todos. Continuamos en el día de hoy con, con esta serie en la que estamos encontrando a Yeshua en la Torá, tal como nos dijo a nosotros el apóstol Pablo, que era el objetivo de la misma. Recuerden, el fin o el propósito de la Torá es encontrar a Yeshua. Y seguimos en esta serie del Éxodo, en la segunda porción de Éxodo, la Parashá Vayera, él apareció, donde vamos a estudiar la porción de Éxodo 6:2 a Éxodo 9:35. Aquí también tenemos, como en cada una de las porciones, una aparición hermosa de Yeshua, y aquí la tenemos desde el mismo principio. Éxodo 6:2 o Shemot 6:2. Habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo: Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, como el Shaddai. Mas en mi nombre, Yud-Heh-Vav-Heh, no me di a conocer a ellos. Fíjense esta primera parte tan importante. La hemos repetido en muchas veces en muchos estudios, pero definitivamente es urgente que ustedes capten realmente la esencia y la importancia que tiene este concepto. Aquí el Eterno mismo, Yud-Heh-Vav-Heh, está diciendo claramente que Él apareció. Apareció es la palabra Ra, que es aparecer físicamente. No es que escuchó la voz, no es que tuvo una visión. Lo que está diciendo la palabra realmente es que el Eterno apareció. Ahora, pero este primer verso nos dice a nosotros algo que toca precisamente con lo que nosotros venimos estudiando. Porque dice el Eterno a Moisés: yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, pero yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Hemos venido insistiendo mucho, con todo el respaldo bíblico, que el Shaddai es la imagen visible del Elohim invisible. Esto es irrefutable, es que aparece desde la misma creación, lo hemos venido viendo a través de las porciones de la Torá. Es que aquí lo confirma, que el que apareció a Abraham es el Eterno. Aquí él, en ese solo verso 6:2, no, él echa por tierra esa enseñanza de hoy que dice que los que aparecieron en la tienda de Abraham en Génesis 18 son 3 ángeles. Aquí lo está diciendo el Eterno muy, muy, muy claro. Aparecí como el Shaddai, pero no les había dado a reconocer su nombre. Recordemos que mucha de esta controversia, digamos, acerca de si es el Eterno o no, esa imagen visible, surge desde Rambam, porque el Rambam establece como uno de los principios del judaísmo que el Eterno no puede aparecer. Aquí por lo menos ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes le siguen creyendo a Rambam y a los hombres, o le creen a la escritura. Ahí no hay otra opción. Porque Rambam dice no puede aparecer. Y aquí Éxodo 6:2 el Eterno dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Así que, ¿quién es la imagen visible que puede aparecer? Es Yeshua. Yeshua, en el principio, pues no aparece con el nombre de Yeshua, lógicamente, pero aparece con el título de El Shaddai, porque recordemos que Yeshua y el Eterno son un ejad. Ahora, el Eterno insiste para probar inclusive su identidad. En el verso 4 dice: y establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. El único que puede hacer pactos es el Eterno. Los ángeles no pueden hacer un pacto, nadie puede hacer un pacto eterno con el Dios Todopoderoso. Es el mismo Yud-Heh-Vav-Heh el que los hace.
Por lo tanto, esto es importantísimo, que ustedes, los que de pronto no hayan visto los estudios anteriores desde Berechit, que lo vuelvan a ver. Es que si nosotros entendemos quién es Yeshua, toda la escritura va a tener sentido, todo tiene sentido, todo tiene lógica, todo cuadra absolutamente perfecto. Pero si no creemos esto, hay que deshacer la escritura para poder probar las enseñanzas de los hombres. Ahora, fíjese, el Shaddai o el Dios omnipotente, esto es muy importante de recordarlo, especialmente en este tiempo que nos preparamos para el segundo éxodo. Ese nombre se deriva de él, que es fuerte o todopoderoso, y Shaddai, que está relacionado con la palabra Shad, que significa como un pecho, dándonos a nosotros la idea del Elohim proveedor. Aquí no estamos hablando de masculino y femenino, sino estamos hablando de proveedor. Es el suficiente proveedor, el que provee la vida a sus hijos. Recuerde, el Eterno puede hacer lo que quiere. Para Él no existen leyes físicas, para Él no existe el tiempo, para Él no existe nada. Su palabra es poderosa y Él puede hacer como quiere. Un ejemplo lo teníamos cuando Abraham tenía 99 años y ya no había tenido hijos, y sin embargo el Eterno le provee ese hijo, y al proveer ese hijo, rompiendo todas las leyes, el hijo viene a la vida. Así que, ¿por qué les digo que no lo podemos olvidar? Porque si Yeshua es el Shaddai, es nuestro proveedor, en este tiempo cuando nos anuncian y nos amenazan con hambrunas, con problemas muy, muy fuertes que vamos a estudiar a lo largo de esta parashá, precisamente relacionado con el segundo éxodo, nunca podemos olvidar que Yeshua es proveedor, que el Eterno es Yahweh Jireh, nuestro proveedor, pero que Yeshua es el Eterno. Así que la fe en Yeshua nos mantendrá a nosotros firmes en todo momento. Sigamos entonces leyendo. Le dice que estableció el pacto, pero en tercer lugar dice el Eterno algo muy importante. He oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que la daría por heredad. Fíjense, esto que leí rápido, ya lo vamos a analizar, pero todo esto que acabo yo de leer, todas estas promesas que el Eterno hace al pueblo, ¿qué encontramos nosotros en el Targum? Recuerden el Targum, no estoy hablando de Talmud, estoy hablando del Targum, porque me lo confunden mucho en las preguntas. El Targum es la versión aramea de las Escrituras. En el Targum nos dice muy claro que Él nos llevará hasta la tierra prometida, la que Él afirmó, o la que Él nos prometió a través de su Memra. Recordemos que siempre que en el Targum aparece la Memra, aparece la voz de Yahweh, pero en forma humana. Así que eso nos prueba también que el Shaddai es Yeshua, porque Yeshua, nos dice Juan, que es la palabra del Eterno hecha hombre. Fíjense, todo esto lo estamos viendo desde la misma Torá. Nosotros estamos pudiendo probar en la Torá lo que a nosotros nos había sido revelado. Ahora, en fin, reforcemos un poco esta idea. Leamos Colosenses 1:1, pero leámoslo, vamos a ponerle mucha atención a las palabras, porque nosotros nos habíamos acostumbrado a sacar un verso del contexto. Fíjense cómo Pablo
habla de esa unidad entre Yeshua, aquí entre el Shaddai y el Eterno. Dice Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad del Padre, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Aquí los nombra a los dos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la verdadera palabra del Evangelio. Fíjense, aquí está diciendo Pablo que él está orando por aquí está hablándole a los gentiles de Colosa, a la casa de Israel que estaba en Colosa, o a cualquier gentil que hubiera querido escuchar el mensaje, y que escucharon, dice, y que ahora tienen la fe en Yeshua el Mesías, que dice, y del amor que tenéis por los santos. ¿Quiénes eran los santos en ese momento? Únicamente la casa de Judá, porque era la única que estaba presente, digamos. Entonces dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia del Eterno en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Yeshua para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pongan atención a las palabras de Pablo, recordando que Pablo era el maestro de maestros de Torá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, el cual nos ha librado, pongan atención, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí que nos está diciendo que el Eterno es el que nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, al reino de su Hijo, al reino de Yeshua, a través de la sangre y del perdón. El verso 15 dice, porque Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen visible, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de la creación. En Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas. Entonces, fíjense, quería resaltarles a ustedes esto. Pablo, un erudito en la Torá, está alegrándose de que este grupo de gentiles de Colosa hubieran conocido a Yeshua, pero les advierten que Yeshua no es uno distinto del Padre, ni es otro ser divino diferente. Les dice, Él es la imagen visible de Elohim. Pablo conocía estas apariciones a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora a Moisés. Pablo conocía la Torá. Y él sabía que Yeshua se había presentado físicamente a todos estos patriarcas, y además lo relaciona directamente con la creación. Por lo tanto, afianzar y creerle a la palabra, como les decía ahora, trae consistencia en la enseñanza, en las preguntas, en las respuestas. Todo tiene una sustentación clara en la palabra. Ahora, con esto en mente, que el Padre nos sacó de las tinieblas a la luz y para llevarnos al reino de su Hijo. En realidad yo creo que nosotros nos hemos desenfocado tanto de las Escrituras.
que ahora Yeshua no es ese punto central donde el Padre nos trajo a recibir esa libertad y salir de las tinieblas para venir a la luz. Ahora se habla de Yeshua como un mensajero, otro personaje secundario, pero fíjense esto. Fíjense esto, recordemos lo que el Padre nos acaba de decir en Éxodo 6:6. ¿Cuáles fueron esos regalos que el Padre acaba de enumerar que le dio al pueblo? Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo los sacaré de la tierra de Egipto. Ustedes lo pueden ver ahí resaltado. Los libraré de servidumbre, los redimiré con brazo extendido. ¿Quién es ese brazo extendido? Yo los invito a que ustedes vean en YouTube el estudio que saqué ayer que se llama El misterio del Cordero. ¿Quién es ese brazo extendido? Dice, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que os sacó de Egipto, y os meteré en la tierra, Ahora, comparemos lo que hizo Yeshua con nosotros antes de que nosotros conociéramos la Torá, cuando solo lo conocíamos como Jesús. Yo sé que los que me estén escuchando acá, que venimos por el camino de la iglesia, tuvimos un día un encuentro con Yeshua. Nos dijeron, ¿usted quiere recibir a Jesús en su vida? Nosotros dimos un paso al frente, lo aceptamos, y ese paso al frente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué impacto tuvo en nuestra vida? Primero que todo, nos sacó de Egipto. Si eso es un tema que nosotros lo vimos día tras día. De 50 personas que daban un paso al frente para recibir a Jesús en su vida, yo estoy segura, por lo menos hace unos años, porque ya ni siquiera se habla de esto, que la gran mayoría, en realidad eran sacados de Egipto, del mundo. La vida nos cambió, y le digo nos porque esa es mi experiencia. La vida nos cambió. Yo, en mi caso, de estar metida 100% en mi profesión, el Eterno en una noche cambió mi vida a entregarle el alma y todo mi esfuerzo a Él. Ahora dice, los libraré de servidumbre. ¿Cuántas personas han tenido que ser liberadas de esclavitud en el mundo? Personas que lo vemos a diario, personas que estaban oprimidos por la droga, por el alcohol, por delitos, por cualquier cosa. Cualquier clase de esclavitud que hubiera estado sometido al mundo. Cuando Yeshua vino y nos dio la mano, entró en el corazón, nos sacó del mundo, nos libró de servidumbre, nos redimió. ¿Por qué nos redimió? Porque pagó el precio por nosotros, eso lo entendimos, y después nos tomó como pueblo suyo. Aunque no entendiéramos que éramos Israel en aquel entonces por voluntad del Padre, pero nos tomó como parte del pueblo y nos hizo entender que era nuestro Dios, aunque dijéramos que eran tres, aunque tuviéramos todos los errores que hoy el Padre ha revelado, pero de todas maneras es exactamente la misma promesa de Egipto. Y por último, dice, sabréis que yo soy Yahweh, tu Elohim, conocimos el nombre del Eterno, y dónde nos va a llevar, cuál es la promesa final, llevarnos a la tierra prometida. Todo esto lo hizo Yeshua por nosotros, y sin Yeshua es imposible. Entonces, si nosotros volvemos a esta porción de la Parashá, si nosotros volvemos a esta porción del Éxodo, nosotros vemos que el que hace esto es ¿quién? El Shaddai. ¿Que quién es el Shaddai? La imagen visible de Elohim. ¿Qué es lo que hace por nosotros? Todos estos pasos que muchos de nosotros hemos vivido en vivo y en directo, porque somos parte de ese segundo éxodo que el Eterno ha venido recogiendo hasta lo último de la tierra. Ahora sigamos aquí en Éxodo 6:10, él entra y habla, ahorita ya va a enviar el Eterno a Moisés a hablar a Faraón. Entonces habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
Yo en este caso, yo diría, y lo digo realmente, lo digo con amor, no lo digo por contienda. Pero yo les digo una cosa, a pesar de que estamos bajo dura servidumbre de Faraón ya, yo creo que la mayoría de las personas del pueblo de Israel no se ha dado cuenta de la dura servidumbre a la que nos están sometiendo, porque si nos hubiéramos dado cuenta, estuviéramos nosotros clamando por la presencia del Padre, porque lo acabamos de leer, el Padre escuchó el clamor del pueblo. Yo creo que hoy no se escucha mucho esas palabras y no se les pone mucha atención a las palabras que acabamos de escuchar, que hace el Shaddai por nosotros, a causa de la idolatría que se ha levantado con respecto a la casa de Judá. Hoy el judaísmo se ha convertido en un ídolo y les digo, a través de estas mismas porciones vamos a entender algo muy, muy fuerte. Pero de todas maneras, ¿qué tenemos nosotros que entender? Que el Eterno, como Él nos dio el final desde el principio, y que eso nos tiene que llevar a nosotros a poner atención en cada una de las palabras y de las acciones. Sigamos en el verso 10. Entonces le dijo el Eterno a Moisés: entra y a Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir a los hijos de Israel. Y respondió Moisés: he aquí que los hijos de Israel no escuchan. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Si ellos no me quieren escuchar, ¿cómo va a escuchar Faraón? Entonces el Eterno habló a Moisés. En el 12, y respondió Moisés: he aquí los hijos de Israel no escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y aquí viene algo también muy importante. Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dio el mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, fíjense, todas estas instrucciones aquí ya se van a poner en práctica a través de Aarón. Ahora, cuando nosotros comparamos lo que acabamos de ver con Ezequiel 36, nosotros vemos que Ezequiel 36, que nos habla ya del nuevo pacto, de lo que va a ser sellado a través de Yeshua, nos lleva exactamente a las mismas promesas. Os tomaré de las naciones, os recogeré de las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré agua limpia para limpiarnos de todas las inmundicias de Egipto. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré por Dios, y os guardaré de las inmundicias. Y estábamos diciendo, Yeshua es el proveedor también, es el Shaddai. Dice: llamaré al trigo, lo multiplicaré, no os dará hambre, multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Fíjense que el proceso es exactamente igual. Lo quiere escuchar el pueblo. Aquí estamos en el mismo punto. El pueblo no quiere escuchar. Hoy la mayoría no quieren oír hablar de Yeshua. No quieren oír hablar de Yeshua. Quieren irse simplemente a la letra de la Torá, al primer pacto, cuando ahora el pacto es a poner la Torá en nuestro corazón a través de Yeshua, a cambiar nuestra vida, pero siguiendo las mismas promesas. Ahora, fíjense esto. Una vez que ya se van a presentar a Faraón, la porción de la Torá nos trae un dato muy interesante, y es que nos trae toda la genealogía de toda la familia de Leví, de toda la descendencia de Leví, porque Moisés y Aarón son levitas. Nosotros habíamos aprendido tradicionalmente, siempre se dice como que Moisés era judío. Aprendimos la semana pasada que inclusive el nombre de Moshe o Moisés es egipcio,
no es un nombre hebreo, significa sacado de las aguas en el lenguaje egipcio. Ahora, Moisés es levita. Y cuando nosotros entendemos que todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto eran las 12 tribus más Efraín y Manasés, esto hace, como les decía en un principio, que toda la escritura tenga sentido. Todo, no le tenemos que quitar, no le tenemos que añadir, nosotros podemos simplemente avanzar en la escritura. Uno siempre oye decir, no, cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto, no, eso ha distorsionado la comprensión de toda la obra del Padre en Egipto. Él sacó de Egipto a todas las tribus, 14 tribus legalmente establecidas, más los egipcios que creyeron en todo el poder del Eterno. Ahora, pero aquí le está diciendo a Aarón que hable por Moisés. ¿Por qué sucede esto? Porque Moisés tenía ese problema, el Padre lo hubiera podido resolver. Bueno, porque proféticamente nos habla de Yeshua. Moisés y Aarón son levitas. Aarón va a ser como la boca de Moisés. O sea, Moisés le dice a Aarón qué es lo que tiene que decir. Pero Aarón es el sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene con Yeshua? Que Yeshua es la boca del Eterno. En Juan 12:49, el mismo Yeshua dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Yeshua no era independiente del Padre, no es otro distinto del Padre. Porque Yeshua solo habla lo que el Padre le dice, porque la palabra lo dice muy claro que Él es la boca de Elohim. Él es la palabra de Elohim hecha hombre. Ahora, Yeshua hoy es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Aarón fue el primer sumo sacerdote en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote es Yeshua. ¿Dónde lo podemos comprobar? En Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Eterno y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si Yeshua, porque aquí nos está hablando el texto de Yeshua, que si Yeshua estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recuerden, en este tiempo de Hebreos está aún el templo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, ya con Yeshua en el nuevo pacto, siendo el suyo un mejor ministerio, por cuanto es mediador del mejor pacto, establecido con mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice. Vamos acá, voy a resumirle hasta aquí esta primera parte porque es muy importante. ¿Qué nos dice? Que Yeshua es en el nuevo pacto el sumo sacerdote. Aarón tenía que entrar al lugar santísimo. Yeshua está delante del trono, sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario del templo que levantó hoy. Hoy el templo es el del Señor. No templos levantados por hombres. En el primer pacto estaba el templo que había sido mostrado a Moisés. Eso lo vamos a ver en las porciones más adelante. Pero aquí está diciendo que eso era figura y sombra de cosas celestiales. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿cómo nos sigue diciendo? Reprendiéndolo dice, he aquí que vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién se estableció el pacto anterior? Con la casa de Israel y la casa de Judá. El depositario de este pacto son lo mismo, las dos casas de Israel. Pero nos dice que el nuevo pacto no es como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Aquí está hablando literalmente de este tiempo que estamos estudiando. Cuando dice, yo hice un pacto con el pueblo cuando los saqué de Egipto, pero ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos sabemos que lo rompieron y me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces anuncia el nuevo pacto a través de Yeshua, a través del Shaddai de nuevo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Exacto como acabamos de leer en Ezequiel 36. El primer pacto fue entregado en piedra. El segundo pacto es en el corazón, a través del Espíritu Santo, como nos dice Ezequiel 36, y como ocurrió en la realidad cuando Yeshua vino y selló el nuevo pacto. Y 40 días después, en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos sus discípulos, todos los que lo habían conocido. Entonces dice, yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense, las mismas palabras del primer Éxodo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Fíjense, aquí en el primer pacto solo Moisés tenía acceso al Padre. Aquí todos tenemos acceso al Eterno a través de Yeshua. Porque recuerdan, el velo se rompió y nosotros tenemos acceso al Eterno a través de Yeshua. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Aquí hay ese perdón de pecado garantizado a través de Yeshua. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora fíjense esto, nosotros, y esto se lo digo con amor, como una reflexión, porque nos hemos quedado en el antiguo pacto. Estamos enseñando el antiguo pacto. Claro, lo tenemos que saber para entender este tiempo. Tenemos que conocer la Torá, eso sí, pero tenemos que conocer el antiguo pacto, pero reconociendo cuál es el nuevo pacto del que nosotros somos parte. Muy pocas veces se habla, muy pocas veces. Yo muchas veces les he dicho, yo lo he visto celebrar Pesach sin Yeshua, he visto celebrar las fiestas sin Yeshua, he visto celebrar Rosh Hashanah y no Yom Teruah, el regreso de Yeshua. Yo eso lo he visto como si nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo y no hubiéramos entendido que nosotros somos del nuevo pacto. Por eso la importancia de encontrar a Yeshua en la Torá, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros somos de ese pacto mejor, de ese pacto sellado con la misma sangre del Shaddai. Nosotros vimos en el estudio anterior que hay un paralelo entre Moisés y Yeshua que se va llevando poco a poco. Vimos que Moisés estuvo oculto 3 meses, Yeshua 3 días. Vimos que ambos se mantuvieron ocultos hasta ser llamados libertadores. Vimos que los dos tuvieron un nombre egipcio cuando nosotros lo conocíamos como Jesús. Pero fíjense hoy lo que podemos anexar a esta lista. Moisés es el primer Goel, el Redentor. Él trajo la Torá a Israel escrita en piedra. Pero Yeshua es el último Goel, es el Redentor de redentores, digamos, que trajo la renovación de la Torá. Ustedes se acuerdan con las palabras de Yeshua, ustedes oyeron, pero yo les digo. Él vino a traer la renovación de la Torá, el entendimiento espiritual de la Torá
y puso la Torá escrita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando hoy? Que por la misma tradición de los hombres, por seguir aferrados a ser parte del antiguo pacto, donde el Espíritu Santo solo venía sobre ciertos personajes donde había enviado el Eterno para una misión especial, se desconoce y aún se enseña que hoy no se recibe el Espíritu Santo porque se está aprendiendo del pacto antiguo, de las enseñanzas de hombres y no realmente de Yeshua. Porque Yeshua prometió escribir la Torá en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y en su segunda venida, Él traerá la Torá más grande, digamos, que redimirá y regirá sobre todas las naciones de la tierra. Así que también nosotros tenemos este punto de la redención muy importante. Recuerden que más adelante inclusive vamos a ver cómo el Eterno le dice a Moisés que viene un profeta como él, que es Yeshua. Bueno, esto lo estudiaremos más adelante, pero todo esto nos lleva a nosotros a establecer ese paralelo tan importante. En quinto lugar de ese paralelo entre Moisés y Yeshua, Moisés como Yeshua son los que vieron al Eterno cara a cara. En el caso de Moisés, dice que el Eterno fue el que vio a Moisés cara a cara, no Moisés al Eterno, pero la Escritura nos dice, porque si lo hubiera visto cara a cara hubiera muerto, pero de todas maneras, si ustedes, es que yo inmediatamente conecto en mi mente con lo que viene tan hermoso. Cuando Moisés le dice al Eterno que le muestre su gloria y él lo guarda, le dice porque no me puede ver y vivir, y le permite ver a la gloria del Eterno caminando frente a él, es decir, a Yeshua el Mesías. Todo esto, si nosotros entendemos nuevo pacto, quién es Yeshua desde la creación, quién es Yeshua, el papel de Yeshua en el Éxodo, nosotros cambiaríamos hoy en gran parte la dirección de la enseñanza. Es que yo me sorprendo cuando hoy se dice, por ejemplo, no, el Espíritu Santo no viene a nosotros. Pero ¿cómo que no? Entonces no somos del nuevo pacto, entonces la Torah no está en el corazón, entonces la palabra es mentira. Es decir, todo se derrumba si seguimos caminando como si estuviéramos en el pacto antiguo. Bueno, cuando seguimos, vemos que ese capítulo 6 termina diciéndole el Eterno a Moisés que lo identifique frente a Faraón. Yo soy Yahweh, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Así que ahí terminamos ese primer capítulo. Y ya en el capítulo 7 nos encontramos con un concepto que es muy interesante también de analizar. Y es que el Eterno le dice a Moisés, yo te he constituido como Dios o como Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí volvemos otra vez, así como veíamos que Aarón era la boca de Moisés, Yeshua la boca del Eterno. Aquí vuelve a establecer el Eterno el paralelo. Yo te he constituido como Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí vamos a aprender en estos dos versos algo muy interesante. Primero le dice, tenemos que entender que la palabra Dios o Elohim es un título, no es un nombre. Hay personas que creen que Elohim es un nombre. Cuando uno dice Elohim dijo, pues nosotros sabemos a cuál Elohim se está refiriendo. Pero Elohim dijo podría ser cualquier Dios, porque el Elohim es simplemente un título que denota la autoridad, el que tiene la máxima autoridad. Entonces, cuando le dice, te he constituido como Elohim para Faraón, yo te he puesto autoridad sobre Faraón. Pero pongan atención al verso 2. Tú dirás las cosas que yo te mande. Así que finalmente, ¿quién era la autoridad? El Eterno. Moisés tenía que decir lo que el Eterno le mandara. Y Aarón hablaría a Faraón
las cosas para que dejara ir al pueblo de Egipto. Esto es importante entenderlo. En el Salmo 82, la palabra Elohim, recuerden que la palabra Elohim es una palabra en plural que aplica para nuestro Padre, pero también aplica a los dioses falsos. Dios está en la reunión de los dioses, encontramos en nuestras versiones. ¿Cómo nos dice en hebreo? Elohim está sentado en medio de los Elohim y juzga. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, esta fotografía de la concordancia, lo encontramos que Elohim es igual palabra para el eterno o para los dioses falsos. Entonces, por favor, saquemos toda esa discusión inútil de si la palabra Elohim, de si la palabra Dios y todo ese mundo de mentiras alrededor. Sigamos adelante. Entonces, es muy importante entender que ese Yeshua va a ser el profeta, como Moisés más adelante, aquí Aarón es el profeta. Todo el parecido, digamos que la distribución de autoridad es la misma que va a seguir en adelante entre el Eterno y Yeshua. Ahora, el Eterno anuncia que Él va a endurecer el corazón de Faraón y hará las señales y las maravillas en medio de Egipto. Aquí vamos a comenzar con todo el tema de las plagas. El tema de las plagas nos lleva a nosotros a hacer un análisis que tiene que ser un análisis muy importante de qué está pasando en este segundo éxodo, porque ya hemos visto que empiezan a darse muchas manifestaciones de plagas y de eventos que nos afirman que Faraón en este momento está endureciendo el trato para el mundo entero. Hoy estamos nosotros entrando en este tiempo y es muy importante entender que el Eterno va a endurecer el corazón de Faraón. Nosotros hoy por hoy nos preguntamos, ¿pero por qué nadie hace nada? ¿Pero por qué parece, bueno, la mayoría de la gente de los gobiernos está del lado del Faraón de hoy de turno? Toda esa maldad se ha dado, donde no lo logran por la buena, lo logran por fraude, pero de todas maneras se han posicionado. O sea, nosotros vemos unirse el poder de Faraón en este tiempo. Pero ¿por qué no vemos que venga como la justicia y realmente ponga esto? Porque yo creo que, siguiendo el mismo texto, el Eterno está endureciendo el corazón de Faraón para que en un momento dado el mundo entero reconozca que detrás de toda esta gente que pareciera ser como la mayoría del mundo, pero de todas maneras hay un Dios poderoso que les va a mostrar a ellos su poder y su misericordia, pero también su juicio, pero el que nos va a proteger como el Eterno protegió al pueblo de Israel en este tiempo. Fíjense, endurecer, ¿qué significa? Hay tres palabras que se utilizan en la escritura. Hasá, que significa endurecer. Kabed, que significa dolor, sufrimiento, hacer pesado, opaco, estúpido o duro. Y Kashá, que significa fuerte, denso u obstinado. Uno hubiera podido pensar que cualquiera de estos tres aplicaría. Pero ¿qué es lo que nos dice la Torá? Que el Eterno no estaba cambiando la dirección del corazón, sino que al contrario, en la dirección en que tenía el corazón el faraón, en esa misma dirección él estaba trabajando. Ahora vienen todas las plagas. Yo en eso quiero resaltar, aunque ustedes lo pueden encontrar en la porción de la Parashá, en mi muro de YouTube, pero quiero resaltar algo para que nosotros lo tengamos pendiente en este tiempo, porque a nosotros nos está tocando y nos va a tocar vivir este momento. Cuando vinieron las plagas de Egipto, si todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, entonces vamos a entender que hay tres, el Eterno nos da como un patrón en la aparición de las plagas. Primero hay tres grupos de plagas, de 3 plagas cada uno, y después a través de ese patrón, las personas pueden ir siguiendo
como la línea, porque después viene, por ejemplo, en el grupo 1, una advertencia para el agua, una advertencia para Faraón y una plaga sin advertencia. En el grupo 2, lo mismo, una advertencia a Faraón, dos con advertencia, uno sin advertencia. O sea, el Padre, recordemos que nosotros tenemos un Elohim de códigos, un Dios de códigos. Él nos va enseñando. Si Él nos dijo, yo les escribí el fin desde el principio, nosotros tenemos que estar pendientes cuando todo esto comience, que hay un patrón que nosotros debemos encontrar. En este caso, ¿qué permitía las dos primeras con advertencia? Saber de quién venía el juicio, que era de parte del Eterno, y saber que en la tercera, que era sin advertencia, el pueblo iba a estar guardado. Ahora, pero el Eterno mismo advierte, Faraón no os oirá, y yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué he seleccionado esto de acá en este estudio? Porque nosotros tenemos que entender que esas tres palabras aplican a nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos su ejército, nosotros somos un pueblo y nosotros somos los hijos de Israel. Fíjense, ahí es cuando todo tiene sentido. Cuando nosotros pensábamos que éramos un pueblo gentil donde no hay ningún pacto, pues como que no teníamos forma de sustentarlo, pero ahora nosotros lo sabemos. Israel es un ejército, Israel es un pueblo, Israel somos los hijos del Todopoderoso. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y volvemos a Yeshua, ¿qué encontramos? Que Yeshua es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué sabemos? Porque Yahweh de los ejércitos es una imagen visible. Josué se encontró con Yahweh Sebaot. Entonces, es una imagen visible. Cuando nosotros venimos y estudiamos a Yeshua, nosotros podemos entender alrededor de estos conceptos cosas muy importantes. Yeshua, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, Yeshua va a venir rodeado de sus ejércitos. Yeshua tiene millones de ángeles a su servicio. Esto es importante. Nosotros hay veces, y sobre todo en este tiempo final, donde estamos viendo tantas injusticias y tantas cosas tan terribles, nosotros nos olvidamos que detrás de Yeshua, que Yeshua es Yahweh de los ejércitos y que hay todo un ejército celestial detrás de él que es real. La presencia de los ángeles es real. Esto sucede, ocurre, pueden aparecer en cualquier momento. Ustedes mismos pudieron haberse encontrado con un ángel sin saber qué era. Pero fíjense, si nosotros nos vamos a la palabra, nosotros nos fortalecemos. Pero volvamos a lo que está ocurriendo hoy. No, Yeshua, un mensajerito ahí así como lo tenían todos los reyes, tenían un mensajero. No, este es Yahweh Sebaot, es Yahweh de los ejércitos, el que nos guarda, el que acampa alrededor de nosotros, de los que le tememos. Es el que dirige todos los ejércitos celestiales. Nosotros no estamos solos, para nada. Miremos la palabra en el Salmo 24 cuando nos dice de Yahweh, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, él fundó los mares y empieza a preguntar, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en el lugar santo? Dice, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero limpio de manos en las acciones, no en que se lave las manos y 3 veces para acá y para allá, no, es en que haga acciones justas. Dice, esos recibirán la bendición de Yahweh y la justicia del Dios de salvación. Esa es la generación de los que le buscan, de los que buscan el trono, oh Dios de Jacob. Entonces ahí que nos sigue hablando de el que va a entrar a reinar en el milenio. Cuando se levanten las puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Las puertas se abrirán y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, de los ejércitos, es el Rey de Gloria, porque son uno. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis
Apocalipsis 19:11, que vemos en en esa imagen que acabamos de ver, cuando nos dice que el cielo está abierto y aparece un caballo blanco y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos son como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas. Nosotros ni conocemos esta imagen celestial de Yeshua, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la Memra, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Yeshua. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Yeshua, no un mensajerito, no el que otros desechan, no un pobre hombre hijo de José y de Miriam, el vecino de la esquina. No, es que nosotros hemos perdido tanto por habernos quedado en ese primer pacto, por haber solo aprendido de hombres y no de las escrituras. Nosotros tenemos una revelación gloriosa de quién es Yeshua. Si nosotros entendemos quién es, nosotros vamos a estar de la mano de Él sin temor, sabiendo que lo que venga, Él es el que dirige todos los ejércitos celestiales. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Ahora siguen a partir del verso 5. Siguen las plagas, todas estas plagas ustedes las pueden estudiar, y les recomiendo que lo hagan en la porción de la Torá para poderlas ver paso por paso, pero analicémoslas así en general, sobre todo en lo que se refiere a nosotros y el nuevo pacto. Dice que Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjense el respaldo que el Padre les estaba dando a ellos. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos dice que muestren un milagro, tomen la vara y échenla delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Se acuerdan que había sido la instrucción? Ahora, dice entonces que vinieron Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Eterno dijo, y echó a Aarón la vara delante de sus siervos. Pero Faraón, ¿qué hizo? Llamó a sus hechiceros, y ellos también hicieron encantamientos, y cada uno tiró las varas, y las varas se convirtieron en culebras. O sea, era como pesar, digamos, el poder. Aquí estamos viendo en este momento como el poder que tiene la batalla de las simientes, el poder del Eterno, el poder de Hasatán. Pero ¿qué pasa? Que el Hasatán tiene poderes, eso es innegable, porque el Padre se los dio, y el Padre dice que los dones son irrevocables, y el Padre se mantiene a su palabra. Pero ¿qué pasó al final? Que la vara de Aarón devoraba las varas de los hechiceros, probando que por encima del Eterno no hay nadie. Muchos, yo veo tantos escritos que dicen, pero es que pensar que se le iba a oponer al Todopoderoso. Sí, es que eso es lo que dice la palabra. Que sabemos que va a ganar. No va a ganar, porque el Eterno creó todas estas huestes celestiales, pero que se enfrentan, sí, porque el Eterno da libertad. Recuerden que lo que caracteriza al Eterno es la libertad, y lo que caracteriza al enemigo es la esclavitud. En primera de Juan 4:4 dice, vosotros, hijitos, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay uno en el mundo. Hoy nos dicen que no hay nadie en el mundo. No, sí hay en el mundo, dueño del mundo, se lo había entregado el mismo Eterno. Eso está en la Escritura, se puede probar, lo vamos a estudiar. Y aquí nos dice muy claro, nosotros los que creemos en el Eterno y creemos en Yeshua, nosotros vencemos, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Éxodo 7:13 dice entonces, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno había dicho. Entonces dice que el Eterno le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, ve por la mañana, he aquí que él sale al río y aquí es cuando se va a cambiar el agua del río Nilo en sangre. Le dice, dígale, el Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no me has querido oír. Yo quiero tomar en un paréntesis, pero muy rápidamente, un concepto que me parece que es importante que se entienda o que se refresque, digamos, porque pues todos lo entendemos. Cuando dice que deje ir a mi pueblo, que le dice a Faraón, deje ir a mi pueblo. ¿Qué ha pasado con el pueblo? Recuerden que el pueblo de Israel se entregó voluntariamente a Faraón. En los tiempos de hambre vinieron y se entregaron voluntariamente a Faraón. ¿Cuál es el camino que nosotros hemos seguido? Como nosotros también nos entregamos voluntariamente a Faraón. ¿Cuándo? Cuando a través de la persecución de los césares romanos, cuando Constantino tomó la decisión de no perseguir más a los creyentes en Yeshua y instituyó la Iglesia Católica, teniendo como principio, por un lado, la parte hebrea, pero por el otro lado, la adoración al sol. Exactamente igual como lo habíamos estudiado cuando José. Entonces, allí nosotros digamos que nos habíamos entregado voluntariamente a Faraón. Nosotros fuimos llevados voluntariamente allí. De allá el Padre empieza a sacarnos en ese proceso. Un día nos revela, nos llama y nos pasó a la iglesia cristiana. ¿Qué aprendimos nosotros en la iglesia cristiana? La palabra del Eterno. La Biblia llegó a nuestras manos porque la Biblia no estaba en la iglesia católica. Nunca, aún no solamente no se recomendaba la lectura, sino que se desanimaba a estudiar las escrituras. Pero el Padre nos sacó y nos trajo a la iglesia donde la Biblia llegó a nuestras manos. Y ahora, cuando nos quitó el velo, nos trajo a conocer nuestra identidad y nos trae a conocer todas las promesas en Jerusalén. Fíjense cómo el Padre también le ha venido diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Esas salidas no fueron fáciles, no han sido fáciles, no es que a nadie le importe. Yo sé que todos hemos pasado por dificultades saliendo de un lado para el otro. Aún hoy, cuando el Padre nos revela, encontramos oposición en la familia, en los amigos, en los antiguos amigos de la iglesia, en fin. Nosotros de todas maneras sabemos que estamos en ese tiempo de la salida de Egipto. Ahora, aquí viene entonces esa plaga cuando le dice, en esto conocerás que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces morirán y herederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Recuerden, el río que era un dios, era considerada una divinidad. Por eso el faraón venía hasta el Nilo. Ahora, ellos hicieron como les mandó, los peces murieron. Ustedes pueden leer todo el texto. Y nosotros entonces empezamos a entender un principio fundamental. Las plagas de Egipto estaban dirigidas a los dioses egipcios. ¿Cuáles son los dioses de nosotros en este tiempo? Si nosotros nos ponemos a analizar este tiempo, nosotros podemos encontrar muchísima claridad en todo lo que está sucediendo. En este caso del río, el juicio era contra Hapi, el dios del río, y era el dios del Nilo, el proveedor. O sea, ellos pensaban que su provisión pues de agua, no, esa era la que tenían ellos, así que era un juicio contra los dioses. Esta plaga viene en el segundo Éxodo, sí, viene en el segundo Éxodo, nos dice Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en
el mar. O sea que esto se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque la gente no espera la provisión del Eterno. La gente no está contando con la llenura o la limpieza que da el Eterno. Está buscando en el mundo, y esto es uno de los juicios. Viene en Éxodo 8 la plaga de las ranas. Ustedes también pueden leer todo el texto. Cómo las ranas entrarán por toda la región de Egipto. ¿A quién estaba dirigida esta plaga? Y pongan atención a esto que vamos a ver. Esta plaga estaba dirigida a Ect, que era la diosa con cara de rana, diosa de la resurrección y de la procreación. Ustedes imagínense por un momento lo que va a ocurrir como juicio cuando nosotros estamos viendo hoy lo que está sucediendo con la reproducción humana. Cuando hoy se está desalentando a la reproducción tal como el Eterno la hizo dentro de una familia de hombres y mujeres. Y todo esto, los hombres se están volviendo cada vez más con características, y le están diciendo a los niños que ellos no son ni hombres ni mujeres, o sea, están deshaciendo por completo la familia. Y están además asesinando todos los bebés que pueden, los bebés que vienen del nacimiento, digamos, natural. Al mismo tiempo, nosotros vemos que se están estableciendo todos estos laboratorios, digámoslo así, pues por llamarlos de alguna manera, donde hay esos úteros artificiales, donde están simplemente creando seres humanos. ¿Para qué? Ya sabemos, el culto a Moloch, están pidiendo aprobar el acoso, a ver, ¿cómo le digo para que no me detecten aquí y ponen el problema sexualizado a los niños? Y todas, ustedes piensen por un momento el pecado tan grande que se está cometiendo hoy. Cuando estos niños si los niños hoy, teniendo a los padres, no los defienden, ustedes se imaginan estos niños que no son hijos, al fin y al cabo, de nadie que se sepa que pueda responder por ellos. Lo que se está viendo hoy, el juicio que nosotros vamos a ver, va a ser algo de verdad absolutamente catastrófico, que si nosotros no entendemos que somos parte del segundo éxodo, yo les garantizo que muchos se van a rendir al sistema de la bestia. Entonces los hechiceros hicieron lo mismo con lo de las ranas. Ellos siguen todavía probándose el poder de cada uno. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: oren a Yahweh para que quite las ranas y dejaré ir al pueblo. Ahora, ¿qué reconoció? Ya empieza a reconocer Faraón que el poder lo tiene es el Eterno. Moisés le dijo a Faraón: dime cuándo debo orar por ti. Y él le dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que sepas que no hay un Elohim como Yahweh. Esto es importante, pero que nosotros lo entendamos primero antes de que lo entienda Faraón. ¿Esa plaga viene en el segundo éxodo? Sí, viene en el segundo éxodo, Apocalipsis 16:12. Cuando dice: el sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Fíjense, esos personajes que estamos viendo surgir hoy, la bestia, el dragón y el falso profeta. Dice que sale de la boca de ellos tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ojo con todo esto que estamos viendo, que miren, está haciendo señales, miren, resucitó, murió y se resucitó, miren que aquí apareció, miren que la sabiduría que tiene. Pongan muchísima atención, porque dice: son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a todos los reyes del mundo. ¿Quiénes son los que están reuniéndose para enfrentar la batalla? Los reyes del mundo, los número uno en todas las naciones. Así que y todo esto en Apocalipsis termina con una advertencia que nosotros la tenemos que recordar. He aquí, dice Yeshua: yo vengo como ladrón, bendecido el que vela. Es decir, en cualquier momento, nosotros sabemos el día, pero no sabemos
Sabemos que viene en un día de Yom Teruah, pero no sabemos en qué año. Pero dice, bendecido el que vela y guarda sus ropas, es decir, está en obediencia para que no anden desnudo y vean su vergüenza. El amor, el reconocimiento, el conocimiento de quién es Yeshua, el seguirlo, el entender que él es Yahweh Sebaot, que tiene sus ejércitos. Todo esto es tan importante como que nosotros caminemos en obediencia a la palabra. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Viene después la plaga de los piojos. La plaga de los piojos, ¿por qué se dio? La plaga de los piojos se dio contra la deidad egipcia Geb o Seb, que es el dios tierra. La tierra se convirtió en piojos. Era además el dios de la vegetación. Su representación era un ganso de cuyo huevo nació el sol. Ustedes recuerdan por allá la fiesta de Easter y el huevo de Pascua, el huevo que se pone en el plato de Pesa, que no es bíblico, que tiene todos estos componentes. Bueno, nosotros ahí vamos entendiendo muy bien. Era el dios tierra. La tierra se convirtió en piojo porque era un juicio contra este dios. El dios de la vegetación. Los sacerdotes egipcios, dice, afeitaban sus cabezas porque si venían piojos a la cabeza era una señal de impureza. Así que fíjense, todo esto, nosotros que estamos viendo hoy, nosotros estamos viendo exactamente ese mismo culto a la tierra. Entonces dice acá, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Yahweh es este, mas el corazón de Faraón se endureció. Aquí sí se acabó el poder de los hechiceros. Aquí ya ellos reconocen que es el Eterno. En Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí es donde nosotros venimos reconociendo, pero reconociendo desde ahora, que el Eterno es el único Elohim, que es el que tiene todo el poder. Recuerden que en el segundo éxodo viene también va a venir una plaga sin advertencia, pero que nosotros sabemos porque nosotros sabemos lo que está ocurriendo hoy con la adoración a la tierra. Fíjense, ustedes han oído hablar del C, rayita, rayita, cambio climático, del cuento climático. Ustedes han oído hablar de todo esto. Eso es culto a la tierra. Los hombres ni pueden vivir porque hay que dejar a la tierra sola, claro, para Faraón. Pero fíjense, aquí les digo a ustedes, les doy una opción que es muy importante que la entiendan. Busquen en las informaciones últimas oficiales lo que es el proyecto de las ciudades de 15 minutos. Esto es importante. Ustedes ven la imagen ahí a la derecha. Para nosotros aquí tenemos que vivir en un radio de 15 minutos. Esto es de aquí al 2030, donde no vamos a tener carros, no vamos a tener nada. Nosotros nos tenemos que movilizar en un radio de 15 minutos. Mientras que Faraón va a tener para sí disfrutar de la creación del hombre. Esto no es más que el culto a la tierra, por eso viene todo un juicio. Ahora, todo eso que nos presentan a nosotros, eso es provocado, eso no es natural. El Padre hizo una creación perfecta. Sigue por también las moscas. Las moscas, en la plaga de las moscas aparece un verso que es muy interesante, porque las moscas podían volar hasta Gosén, pero nos dice aquí el Eterno que Él va a proteger al pueblo de tal manera que apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Esto es importante porque ese es un mensaje para nosotros hoy. Muchas cosas vamos a ver terribles, pero el Eterno nos va a guardar en nuestra casa, en todo. Si nuestra casa realmente está bajo la protección del Todopoderoso. Esa plaga de las moscas será contra la deidad Kefi, que era un emblema del dios Sol. Entonces recordemos siempre, toda la adoración al sol es abominación al Padre.
todo esto viene con todas las enseñanzas, aún la del templo. Ustedes recuerdan, cuando uno sale del templo y le da la espalda al templo, entonces le da la cara al sol. Pero si yo vengo hacia el templo, le doy la espalda al sol y entro a la presencia del Eterno. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Aquí en este tiempo final, ¿cómo vemos ese juicio? Aquí vemos que el Eterno mismo va a destruir por completo, la Babilonia grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Toda esa adoración al sol va a quedar destruida. Está la sentencia y va a ser destruida simplemente en horas. Aquel día, él dice, en su frente y en su nombre estaba escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Allí fue un juicio contra lo que representaba el dios Sol. Aquí al final va a ser un juicio contra toda la Babilonia, Entonces sigue diciendo el Eterno que apartará la tierra de Gosén y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y mañana será esta señal, esa palabra redención, que es como separación o división. Es decir, usted, Faraón, se va a dar cuenta que yo protejo a mi pueblo y hago juicio contra todos ustedes. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero ¿quiénes? Los que permanezcamos en la palabra, no en pensamientos de hombres. Y así ocurrió, y toda clase de moscas vinieron. Y bueno, en el verso 26 Moisés dice: no conviene que hagamos así. Esta parte es importante. Él dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y respondió Moisés: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Cuál era la abominación de los egipcios? Los pastores, los que llevaban los corderos. Aquí empieza el Eterno a decirle: ustedes tienen que sacrificar un cordero en Egipto. Pero el mismo Moisés le dice: pero si sacrificamos aquí la abominación de los egipcios, nos van a apedrear. Fíjense el temor, pues lógico y entendible, de Moisés. Pero de todas maneras, ¿qué se sacrificó antes de salir de Egipto? El cordero. Se lo vamos a ver en la próxima parashá. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad a ofrecer el sacrificio. Ahora, sacrificar ese cordero en Egipto era una afrenta absoluta contra la creencia de ellos. Pero era la manera de ellos, digamos que, a pesar del temor, tomar la decisión de obedecer al Eterno. Esto nosotros ya de por sí, digamos que desde el 2020 hemos venido en ese proceso, en tomar decisiones. ¿Le obedecemos a Faraón o le obedecemos al Eterno? Esto es importante que nosotros lo vamos recibiendo, lo vamos procesando, para que nosotros estemos listos el día que tengamos que tomar una decisión. Muchas personas, por no creer en el proveedor, se van a las huestes de Faraón. Un ejemplo, en el caso de los médicos que les ha tocado realizar abortos. El médico, nosotros lo entendemos, uno lo entiende. El médico, si dice no lo hago, le van a quitar su puesto. De ahí viene su provisión, su familia. Pero ¿qué sucede? Que al hacerlo se va en contra del Eterno. Ahora, si nosotros recordamos, como hemos visto hoy, que el Yeshua es nuestro proveedor, es el Shaddai, Él es nuestro proveedor, que Él nunca nos va a dejar, y nosotros no cedemos, sino que tomamos partido por el Eterno y nos venimos y soltamos lo que tengamos que soltar. Allí es donde vamos a ver la mano del Eterno. Aquí vemos en la misma situación al pueblo en Egipto, con el temor, ¿qué va a pasar cuando nosotros sacrifiquemos ese cordero? Lo que va a pasar va a ser muy grave, pero el Eterno de todas maneras los está poniendo a ellos a que tomen la decisión y crean en Él.
Entonces ya después viene otra vez la misma advertencia a Faraón. Dice, "No, vamos a ir al desierto, vamos a ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Elohim, como Él nos dirá". Ahora dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Elohim en el desierto, pero con tal de que no vayan más lejos, oren por mí. Ahora ya está pidiendo esta oración. Y respondió Moisés, he aquí que al salir yo de tu presencia rogaré a Yahweh que las diferentes clases de moscas se vayan de Faraón y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Eterno. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh, y Yahweh hizo conforme a las palabras de Moisés. Pero ¿qué pasó? Que Faraón otra vez endureció el corazón y falló a su palabra. Entonces viene en el capítulo 9, cuando vemos la siguiente plaga, las úlceras, que es toda esa plaga de úlceras que vendrían, dice, deja ir a mi pueblo, he aquí que la mano estará sobre los ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. Pero ¿qué le dice el Eterno? Yahweh que hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. De nuevo promete la protección. Ahora miremos esto. En esa plaga muere los ganados de Egipto, pero dice, del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Esa plaga estaba dirigida a Hathor, la diosa con cara de vaca, esposa de Apis, el dios toro. Ahora, esa plaga, viene después la plaga de úlceras. Esa plaga de úlceras, dice el Eterno a Moisés, tomad puñados de cenizas en un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras en los hombres y en las bestias. El primero eran los ganados, pero ahora es también úlceras en los hombres. Dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿a quién estaba dirigida esta plaga? Aquí viene otro punto clave. Estaba dirigida a la deidad Imhotep, el dios de la medicina, la inteligencia y la sabiduría, con las llagas y las úlceras que no pudieron acabar con los hechiceros. El Eterno demostró el poder. ¿Qué está pasando hoy con la medicina? Nosotros sabemos que la medicina está traspasando todos los linderos, todo lo de la genética, la manipulación de fetos, la venta de órganos, toda esta cantidad de cosas que ya ni se pueden, ustedes lo pudieran hasta leer ahí, pero que ya no se puede mencionar. Todo esto está tocando al trono del Eterno. Es que lo que está ocurriendo con la medicina, de la manera como la cura natural de las enfermedades se abolió, prácticamente se escondió y adulteraron los alimentos para que nosotros viviéramos enfermos. O sea, todo esto para hacer toda una industria. Las enfermedades que han sido creadas por el hombre, que no salieron espontáneamente. Si en Egipto hubo esa plaga, ahora ustedes, ¿cómo la vamos a ver? Miren esto que es muy importante y les pido que ustedes miren con atención a la imagen que les voy a mostrar a continuación. Apocalipsis 16:2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahora, ¿sobre quién van a aparecer esas llagas y esas úlceras? Dice, úlceras repugnantes y dolorosas van a aparecer, ¿quién? En todos los que hayan recibido la marca de la bestia. Nosotros estamos en ese proceso, nos están aclimatando.
Ustedes recuerdan las ranas que se ponen en agua caliente y saltan, pero si se les van calentando el agua, al final mueren. Bueno, pues ustedes pueden ver en la imagen. El que se considera libre y el que realmente es libre. Nosotros tenemos que pensar que estamos en el segundo éxodo. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Yo lo voy a poner aquí grande, un minuto, para que ustedes lo puedan parar allí. Pero pensemos cómo irá a ser este juicio contra la medicina, los que han escondido las verdaderas medicinas que sirven, los que se han prestado para poner cosas que se sabe que no son. Es que realmente duele lo que está sucediendo, pero se ha hecho un Dios, no solamente de la medicina, sino del dinero. Por último viene entonces la plaga de granizo. La plaga de granizo dice, es anunciada también por el Eterno y le dice a Faraón, el Dios de los hebreos dice así, de nuevo, deja ir a mi pueblo, porque enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que ahora va a tocar lo que a ellos más les duele. En Éxodo 9:15 dice, extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir, mañana haré llover granizo. Nosotros tenemos que recordar que el Padre nos dijo que tenía granizo recogido para el tiempo final. Todos estos juicios vienen, pero hoy estamos entendiendo que es el Padre sacándonos y protegiéndonos a nosotros, porque lo que está a la cabeza es bastante oscuro y fuerte. Envía entonces a recoger el ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra, hizo como el Eterno advirtió y protegieron el ganado. Pero, dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Y el Eterno le dijo a Moisés, extiende tu mano al cielo para que venga granizo de toda la tierra de Egipto. Y así se hizo. Esto en el verso 26 que nos dice que en Gosén, en donde estaban los israelitas, tampoco hubo granizo. Esto estaba dirigido a Nut o a Isis, la diosa del cielo, la madre de Osiris. En el segundo éxodo viene también el granizo, Apocalipsis 8:7. Primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra el Eterno por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Dónde encontramos que el Padre tiene los granizos en un depósito? Job 38:22. Ustedes lo pueden leer. Así que el faraón se arrepintió. No se arrepintió. Dice, Faraón envió a llamar a Moisés y le dijo, he pecado esta vez. Por lo menos empieza a reconocer. Yahweh es justo y yo y mi pueblo impíos. Esto ya cuando empieza ya a tocar realmente lo que más a ellos les duele. Entonces le dice, orad a Yahweh para que cesen los truenos y el granizo y yo os dejaré ir. Y tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos, le dijo Moisés al Eterno, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que del Eterno es la tierra. Ahora, pero una vez, recordemos lo que pasó aquí ya para finalizar, una vez pasada la tormenta, pasada la preocupación. Cuando Faraón vio que se había acabado la tormenta y había cesado el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y se endureció de nuevo el corazón. Así que la próxima semana continuaremos estudiando todos estos juicios y comparándolo con lo que está anunciado en el día de hoy.
El mensaje que yo quiero dejar en sus corazones, el mensaje de entendamos por favor quién es Yeshua. Entendamos, si usted no entiende quién es Yeshua, usted no sobrepasa la presión de este tiempo final. Solo con Yeshua, por eso Yeshua dijo que Él nos libraría de la ira venidera. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos permita la próxima semana estar también en contacto con Él, aprender de la Parashá, encontrar a Yeshua en la porción y que nos permita estar bajo su bendición y su protección en cada uno de estos días. Shalom, shalom, shalom para todos.